Una de las partes fundamentales del método científico es la experimentación. A menudo acostumbramos plantear una hipótesis y posteriormente llevar a la práctica nuestro experimento para saber si los resultados fueron los esperados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué usamos dicha metodología? ¿Qué pasaría si una vez que hicimos nuestro experimento y lo replicamos, las cosas ya no vuelven a salir como antes? ¿Qué nos da la certeza de que esta sea la forma adecuada y confiable de obtener conocimiento? Para responder a aquellas preguntas tenemos que viajar a la Inglaterra del siglo XIII. Específicamente en la Universidad de Oxford, donde nos encontraremos con nuestro primer personaje, Roger Bacon, quien en ese entonces realizaba sus estudios de óptica, pero de una forma muy distinta a lo que se hacía en la época, pues estaba rotundamente en contra del método escolástico. Este fenómeno se buscaba encontrar una explicación. A esta primera parte se le denominaba quaestio. Posteriormente, un grupo de estudiosos planteaban sus hipótesis de por qué ocurría dicho fenómeno. A esto se le llamaba disputatio. Finalmente, para conocer cuál era la verdad o quién tenía la razón, se recurría a la apelación de la autoridad, es decir, a algún padre de la Iglesia o filósofo griego. A esta última parte se le conoce como conciliatio. Demasiado sencillo el método escolástico, ¿verdad? Pero ¿quién le da el poder al padre de la Iglesia o a los escritos de los antiguos filósofos griegos para ser la autoridad? Para ello tenemos que viajar al antiguo Imperio Romano. En primer lugar, es necesario recordar que los romanos conquistaron a los griegos. Y en segundo plano, que ellos decidieron adoptar elementos de la cultura griega, como la mitología y sus avances en el conocimiento. Además, el imperio se distinguía por tener un increíble sistema educativo, donde se enseñaban las artes libres. La educación básica se llamaba trivium, conformado por la gramática, la lógica y la retórica. En la educación superior se enseñaba el quadrivium, que incluía las áreas de aritmética, geometría, astronomía y música. Pero si era el caso que querías seguir acrecentando tu conocimiento, debías viajar a Grecia e ir al liceo, para obtener todo el conocimiento antiguo y así aspirar al rango de filósofo. Lamentablemente para la historia de la ciencia, la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los otomanos y la quema de la Biblioteca de Alejandría implicaría un retroceso en el conocimiento. Mucho más tarde. Mucho tiempo después de la caída de Roma, y es aquí cuando comienza la importancia que llegan a tener los monasterios, el territorio se dividiría en feudos conformados por reyes, la iglesia y el campesinado. Es necesario resaltar que en Roma la Iglesia Católica ya estaba consolidada, y aquellos antiguos filósofos restantes se convertirían en los llamados padres de la Iglesia, quienes se encargarían de impartir el conocimiento. Sin embargo, la Iglesia, a través de los monasterios, adaptaba el conocimiento a la perspectiva de la religión. Asimismo, solo se enseñaría sobre autores que concordaran con la Iglesia, como Platón y algunos textos de Aristóteles. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con Roger Bacon? ¿Acaso se le ocurrió la idea de contratar este método solo porque sí, o hay algo más? Es necesario recordar que durante el Imperio Romano existía un buen intercambio cultural con el Medio Oriente. En este intercambio se transportaban las obras de los clásicos griegos. Y dado que en la época de Bacon el intercambio cultural era todavía mayor, en algún u otro momento los clásicos volverían a Europa, esta vez sin la censura que se vivió en los tiempos en que la Iglesia tomó las riendas de la educación. ¿Pero de qué forma influyó este libro en el método experimental de Roger Bacon? Pues resulta que en este texto, escrito en el 343 a.C. por Aristóteles, se describe con precisión y aplicación del método científico por primera vez las características biológicas de los tiburones.
De esta forma, Aristóteles se convertiría en la primera persona en llevar a cabo la experiencia para obtener conocimiento, pues llevó a cabo inseminaciones en tiburones y algunas aves para encontrar la diferencia en los órganos de estos animales. Bien, pues ahora conocemos la historia del método científico que comenzó hace más de 2000 años y que en la actualidad aún seguimos llevando a la práctica. Está claro que esta historia fue aún mucho más compleja, pues a lo largo de los años se iría consolidando el método. Con el transcurso de los años ocurrirían diversas disputas por saber cuál era la verdadera forma de encontrar conocimiento. Entre ellas tendríamos el racionalismo de Hobbes contra el experimentalismo inicial de Boyle, o las de los que apoyaban el método inductivo y el método deductivo. Sin embargo, esto lo verán más adelante con el transcurso del curso.